Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el Consulado de México en Tucson. Tenemos casa allá en el día de hoy y también a quienes lo hacen o lo harán vía Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos sentimos muy privilegiados por tener el honor de contar con la conversación del doctor Javier García Diego Dantán en relación con la figura de Pancho Villa, de Francisco Villa, y también específicamente de la Revolución Mexicana en el norte, que es una región que culturalmente estamos muy vinculados, particularmente en el sur de Arizona. Mi trabajo va a ser muy fácil en esta ocasión, pues el doctor García Diego no requiere demasiadas presentaciones, es una referencia en el conocimiento y la divulgación de la historia mexicana, especialmente en el periodo de la Revolución, un periodo de la mayor relevancia para el entendimiento político y cultural de nuestro país. Le doy la bienvenida, doctor, y agradezco también a la UNAM Tucson por haber hecho posible este evento. La máxima casa de estudios del país fue también el alma mater de la licenciatura en Ciencias Políticas del doctor García Diego, quien después hizo su maestría y se doctoró tanto por la Universidad de Chicago como también con un doctorado en Historia de México por el Colegio de México. Javier García Diego es un distinguido y reconocido conferencista, por lo que nos sentimos muy honrados con su presencia virtual con nosotros el día de hoy. Y no menos relevante es destacar que es miembro del Colegio Nacional y que ha ocupado cargos públicos de la mayor relevancia, entre ellos presidir el Colegio de México entre 2005 y 2015, así como dirigir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor García Diego, desde esta frontera tan íntimamente ligada a México, lo saludamos con gusto y no voy a extenderme más con su presentación para tener el mayor tiempo posible disponible para escucharlo. Muchísimas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo suyo. Estaremos presentando el PowerPoint que nos envió, así que adelante, usted nos puede indicar también cuando quiera que lo vayamos modificando. Muy buenas tardes, cónsul Barceló, cónsul de México en Tucson. Muy estimada, pues ahora sí que Catalina Stern, exdirectora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a quien desde la Junta de Gobierno pues recuerdo muy cálidamente. Agradezco enormemente la invitación tanto del consulado como de la UNAM, pero sobre todo agradezco a todos aquellas que se hayan conectado, que estén interesados en la charla de hoy. El tema que es Pancho Villa, la revolución en el norte, tiene dos motivaciones. La primera es que el 2023, este año, pues que ya se acerca a su final, fue nombrado el año de Pancho Villa y se le puso el subtítulo de El Revolucionario del Pueblo, lo cual es solo parcialmente cierto. Sobre eso voy a platicar. Y segundo, porque es el centenario del asesinato de este personaje extraordinario, curiosísimo, complejísimo de la Revolución Mexicana. Y con este adjetivo calificativo inicio la charla. ¿Por qué digo que Pancho Villa es el revolucionario más complejo de la Revolución Mexicana? Porque los demás grandes líderes tienen una identidad claramente distinguible. Por ejemplo, a Madero lo identificamos con la democracia, con el intento por democratizar el sistema político de aquel entonces. A Carranza lo identificamos con el intento por atenuar, y lo digo así abiertamente, atenuar la Revolución Mexicana, sus cambios, que no se radicalizara, pero también darles forma legal, normar, ¿sí?, los cambios traídos por la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata claramente nos recuerda el tema de la devolución de las tierras usurpadas por las comunidades, pero también el reforzamiento de los gobiernos locales, ¿sí?, elegidos por usos y costumbres, que habían sido desplazados un poco por la modernización del sistema mexicano. Y por otro lado, Obregón y muchos como él, pues realmente representaban o deseaban, lucharon por el ascenso político, económico y social de las clases medias de aquel entonces. La pregunta entonces es, ¿cuál es el proyecto de Pancho Villa como revolucionario?
En realidad no se le conoce plan alguno, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Emiliano Zapata, de Madero, de Carranza, de todos. Tampoco se le vincula claramente con un tema. Por ejemplo, como ya lo dije, Zapata tierras, Carranza ley, Madero democracia. Cierto es que Villa tuvo un gobierno breve en Chihuahua, finales de 14, pero más bien principios de 1915, ¿sí? Claro, luego ese gobierno que duró unas semanas, un par de meses, quedó a manos de villistas y por lo tanto podemos obtener de ese gobierno el proyecto de Pancho Villa. Y por otro lado, tuvo acciones, ¿sí?, que reflejaron claramente su ideología. Me estoy refiriendo sobre todo a pues al ataque, a la invasión al territorio norteamericano para atacar la población de Columbus a principios de 1916. Y en esta acción, Villa, digamos, transparentó uno de sus planteamientos ideológicos más claros y más caros a él, más cercanos a él, que es el del nacionalismo popular. En Villa, además de su complejidad, tenemos un gran debate, ¿sí? Algunos, y estoy pensando en el propio presidente de la República, estoy pensando en prácticamente todos los políticos y simpatizantes del partido Morena, consideran que Pancho Villa fue un gran revolucionario, un extraordinario revolucionario, al que incluso llaman el revolucionario del pueblo. Para otra parte de la población, Pancho Villa más bien fue un bandolero, un asesino, pero siempre se ha planteado de manera maniquea, o gran revolucionario o bandolero y asesino. Y es en esa pequeña letra, en esa conjunción copulativa, en donde yo encuentro la explicación más verosímil, más fiable, más confiable de Pancho Villa. En lugar de poner revolucionario, integérrimo, extraordinario o bandolero y asesino, habría que decir revolucionario, importantísimo y bandolero y asesino, porque fue ambas cosas, ¿sí? Eh, Fue un revolucionario importantísimo en ciertos momentos del decenio revolucionario, pero en otros momentos de ese mismo decenio incurrió en prácticas bandidiles y delincuenciales. Entonces, lo que yo voy a proponer es una visión, una biografía, digamos, periodizada de Pancho Villa para evitar toda visión maniquea. Y por visión maniquea entiendo dos, las que dicen que fue un extraordinario revolucionario y ya, sin lugar a cuestionarlo, a matizarlo, y por otro lado, los que dicen que fue simplemente un bandolero y asesino sin reconocer de ninguna manera sus aportaciones a la revolución. Entonces, dicho eso, creo que ya podemos pasar a las primeras etapas biográficas de Pancho Villa. Como se sabe, Pancho Villa nació en una familia de aparceros, ¿sí? En la hacienda de la Coyotada, que era propiedad de los hacendados de la familia López Negrete, al norte de Durango. ¿Qué significa ser aparceros? Quiere decir que carecían de tierras propias y simplemente trabajaban las tierras que los hacendados, en este caso los hacendados de la familia López Negrete, imposibilitados de trabajar directamente todas sus tierras, pues algunas de ellas las rentaban, por ejemplo, a rancheros, y en otros casos la cedían a los aparceros para que les pagaran en metálico, en especie, en trabajo o en cualquiera, incluso las tres formas. Era una familia apellidada Arango, ¿sí? Y yo diría mal apellidada Arango porque el padre de Pancho Villa, el señor Arango, era hijo natural de un señor cuyo apellido era Villa. Y tal vez ahí encontremos la explicación del cambio de su nombre. Pancho Villa entonces nació en 1878 en esta familia de condición socioeconómica muy baja. Pancho Villa no tuvo escolaridad. Pancho Villa fue durante muchos años de su vida un analfabeta.
Comienza el mito de Pancho Villa alegándose, afirmándose que por defender a una de sus hermanas, a mí no me queda claro cuál de las dos hermanas tenía a, a, a Marianita y a Martina, fue la que sufrió este acoso por parte del hacendado. Villa la defendió de manera violenta, de manera decidida, y entonces tuvo que huir de la propiedad de los López Negrete, tuvo que huir de la Coyotada, abandonar a su familia e iniciar y llevar a cabo durante varios años una vida bandoleril, y estoy hablando de finales del siglo XIX. Ahora bien, hay otra versión, ¿sí?, basada en archivos judiciales del norte de Durango, que sostiene que más que esa defensa de la hermana en contra del abusivo hacendado, lo que realmente hubo fue una serie de pequeñas tropelías, pequeños robos, una gallina por aquí, un puerquito por allá, repito, pequeñas tropelías, pequeños robos hechos por el joven Doroteo Arango en contra de algunos vecinos de esa pues parte de la hacienda de la Coyotada. Esto lo obligó también a huir, a abandonar a la familia e iniciar una vida bandoleril que, repito, en cualquiera de los dos casos, cualquiera que sea la explicación, sabemos que durante los últimos años del siglo XIX, Pancho Villa llevó una vida bandoleril, se incorporó a diferentes bandas, con la que estuvo más tiempo es la de Ignacio Parra, ¿sí? Y bueno, el problema es que para finales del siglo XIX y sobre todo para principios del siglo XX, Pancho Villa quiso sentar cabeza, quiso llevar una vida ordenada, y entonces abandonó Durango, se asentó, se avecindó en el sur de Chihuahua, digamos, zonas cercanas a Parral, a San Andrés, y decidió cambiar de nombre y cambiar de actividad. En otras palabras, Doroteo Arango es el de Durango y Pancho Villa es el de Chihuahua. Entonces, lo que tenemos, lo que sabemos, es que estos años en Chihuahua, principios del siglo XX, pues Pancho Villa ya con el nuevo nombre para evitar las persecuciones que había, persecuciones policiales y demás que había padecido en los años anteriores, bueno, pues Pancho Villa ejerció varios empleos, fue albañil, fue arriero, esto es muy importante, ¿sí?, porque el arriero aprende a conocer la geografía física de la región para poder trasladar las mercancías, los insumos, conoce la geografía no solamente física, sino social de la misma región, aprende a manejar bestias, caballos, mulas, aprende sobre todo, necesita el uso es así perfeccionado de las armas para repeler a los muchísimos bandidos de Camino Real que asolaban la vida de los arrieros. Pero también, al margen de ser albañil y de ser arriero, ocasionalmente o con cierta periodicidad, para ser más preciso, Pancho Villa también incurría en actividades de avijeo, robo de ganado, como lo había hecho también al norte de Durango en los años anteriores. Esta actividad del abigeato en contra de los atos de ganado de las familias oligárquicas fue visto positivamente por los sectores populares de la región, ¿sí? Y aquí surge otro mito. Si Pancho Villa, ya en Chihuahua, podría ser considerado como un Robin Hood, una persona que robaba a los ricos para favorecer a los pobres, lo cual para mí es solamente un mito, es la leyenda blanca de Pancho Villa y no hay manera de sustentarla. Lo que sí está claro es que las comunidades de Chihuahua vieron a este fuereño, porque no lo podemos considerar de otra manera, primero con dudas y luego con cierta simpatía porque se casó con una mujer bien asentada en la región y porque además atentar contra las propiedades, contra los animales, contra el ganado de las familias oligárquicas, pues era
digamos, fuente de simpatías para los sectores populares de la región. Entonces, tenemos ya a un Pancho Villa a principios del siglo XX, digamos, ubicado en Chihuahua con cierta y creciente aceptación. Y entró en contacto entonces con Abraham González. Abraham González era el líder cívico, ¿sí? No militar, sino el líder cívico del antirreeleccionismo. Estoy hablando de 1909 y de los primeros meses, sobre todo de los primeros meses de 1910. Aún no se plantea la lucha armada. Esto sucedió meses después y entonces Abraham González le ofreció a Pancho Villa que participara en la lucha antireeleccionista, en la lucha maderista. Curiosamente, le ofrece o le hace esta invitación sin que hubiera una militancia en el antireeleccionismo previo, sin que hubiera una militancia en el periodo electoral del antireeleccionismo. El antireeleccionismo debe ser dividido en dos etapas. Primero, el antireeleccionismo electoral, antes del 20 de noviembre de 1910, y luego el antireeleccionismo armado a partir de esta fecha. Pero la pregunta fundamental, bueno, ciertamente Pancho Villa tenía algunas relaciones laborales y comerciales con Abraham González, aceptó su invitación, pero la pregunta que a mí me parece más importante es cómo pudo Pancho Villa en esas condiciones encabezar a un grupo rebelde, ¿sí? Y segunda pregunta, ¿por qué fue tan exitoso? La primera pregunta es, ¿cómo pudo encabezar un grupo rebelde sin ser originario de la región? Créanme, amigos, porque les voy a llamar amigos a quienes están escuchando esta charla, créanme que no es muy común que los campesinos, no solamente de México, no solamente del norte de México, sino del mundo entero, ¿sí?, sigan a un llamado a las armas de una persona que les es ajena, que les es extraña. Además, quien los estaba convocando, quien los estaba llevando a la lucha contra Porfirio Díaz, era una persona no solamente extraña, no solamente fuereña, sino que no tenía antecedentes en el movimiento, esto es, no había participado en el antireeleccionismo electoral. Y además, tampoco tenía antecedentes agraristas. Esto es, había líderes agrarios en esas regiones de México, de Chihuahua, Durango, que esta característica de ser líderes agrarios les permitió transitar a la lucha maderista, a la lucha antireeleccionista. Por ejemplo, doy el nombre de Toribio Ortega, el líder de los campesinos de Cuchillo Parado. Doy el nombre también de Calixto Contreras, el líder de los campesinos de Cuencamé, que los defendía, encabezaba a estos campesinos en contra de los hacendados vecinos. Bueno, esto no lo tenemos en Pancho Villa. Entonces, la pregunta que no va a tener respuesta en esta charla y que es una pregunta que la historiografía villista se sigue planteando y las respuestas son simplemente tentativas. No tenemos una respuesta contundente al respecto. La otra pregunta, ¿por qué fue tan exitoso como líder rebelde en la lucha maderista o antirreeleccionista en contra de Porfirio Díaz? Bueno, yo diría que por dos razones fundamentales: por su experiencia en el abigeato y por su experiencia como arriero. ¿Sí? Las dos, ser arriero o ser abigeo, ser ladrón de ganado, le había permitido pues ser muy ducho en el manejo de las armas, de los caballos, ser también un líder fuerte, ¿sí? El ser líder de un grupo de abigeos pues lo obligó a ser muy duro con sus compañeros, a tomar decisiones, a ser carismático, a ser caudillo, a ser jefe, para decirlo rápidamente. Y por otro lado, pues conocía muy bien la geografía física y social del rumbo. Ahora, también incidió un siguiente elemento. Rápidamente Madero pensó en él, le simpatizó, lo apoyó, porque Madero percibió desde un principio que tendría problemas con Pascual Orozco. A Pascual Orozco
lo vio como un hombre ambicioso. Entonces, pensó en Villa también como un eventual contrapeso y un eventual defensor en contra de Pascual Orozco cuando éste se levantara contra su gobierno. Por eso es que Madero, vamos a utilizar un término muy coloquial de México, apapachó a Pancho Villa durante esos meses. Bueno, pues al término de la lucha maderista, Pancho Villa se licenció. Quiere decir esto que dejó las armas oficialmente, se le entregó a cambio de que dejara las armas y volviera a la vida civil una gratificación apreciable. Con esto puso negocios de carnicería. En aquel entonces no había rastros y la carne se vendía directamente en las carnicerías. Seguramente Villa conocía el negocio de las carnicerías, repito, porque había sido un proveedor de carne, ¿sí? Del material fundamental de estas carnicerías a través del ganado robado por él. Sin embargo, Villa arranca sus negocios de carnicerías, lo apoya su hermano Hipólito, pero a principios de 1912 tuvo que retomar las armas al llamado de Madero y al llamado otra vez de Abraham González para que colaborara como irregular, así se le llamó, con el ejército federal en contra de la rebelión orozquista. Esto es, Madero percibió correctamente desde la lucha contra Porfirio Díaz que Pascual Orozco habría de rebelarse contra él y que era fundamental en Chihuahua para contrapesar a Pascual Orozco, contar con Pancho Villa y con las redes de Pancho Villa, refiriéndome a otros cabecillas de la región. Entonces, Pancho Villa lucha en favor del gobierno de Madero en contra del orozquismo a mediados de 1912, pero lo hace como irregular del ejército federal. Esto es, lo hizo a las órdenes de Victoriano Huerta, que era el jefe del ejército federal nombrado por Madero para enfrentar la rebelión de Huerta. ¿Cuál fue, digamos, el resultado de esta colaboración que no se prolongó por mucho tiempo? La rebelión orozquista duró poco. Bueno, por un lado es un aprendizaje militar. Y esto lo digo porque algunos colegas, muchos que opinan sobre la Revolución Mexicana aseguran que Pancho Villa aprendió de tácticas y de estrategias militares con Felipe Ángeles. Bueno, la verdad es que tuvo un proceso anterior, bueno, tuvo un proceso previo como Avigeo y como Arriero, ¿sí? Además, no había habitante de Chihuahua, ni de Sonora, ni de Coahuila, que no tuviera una cierta experiencia militar, ¿sí? Para repeler a los indios broncos, vamos a llamarles genéricamente a los apaches. Entonces, eh, Pancho Villa tuvo un proceso de aprendizaje formal de táctica y estrategia durante esos meses que colaboró con el Ejército Federal, pero también durante esos meses se enemistó brutalmente con Victoriano Huerta. Victoriano Huerta no quería tener irregulares y menos contar con Pancho Villa en su ejército. Entonces, por algún problema disciplinario, a mi manera de ver menor, ¿sí? Pancho Villa fue condenado a muerte. Ahí está la foto del intento de fusilamiento. Pancho Villa fue sentenciado a muerte por Victoriano Huerta sobre el terreno, o sea, en campaña. La pena fue permutada por instancias de Madero, de otros oficiales, de otros políticos que estaban, digamos, atentos al caso, y Madero entonces pasó a la cárcel militar de Santiago Tlatelolco de la Ciudad de México durante toda la segunda mitad de 1912, prisión, repito, Santiago Tlatelolco, prisión militar, de la que se escapó durante los días navideños de ese 1912. Es muy probable que haya tenido pues cierta colaboración de algunas autoridades, nos queda muy clara la colaboración de un empleado del juzgado que se llamaba Carlos Jauregui. Pero lo importante no es eso, lo importante es que Pancho Villa se escapó entonces de la prisión, abandonó la Ciudad de México obviamente y con unas peripecias enormes logró llegar a la frontera y se exilió, se asentó en El Paso, repito, los últimos días de 1912
y los primeros de 1913. Y ahí comienza otra etapa en la biografía de Pancho Villa. Vamos a dejar a Pancho Villa y Madero y ahora nos metemos con Pancho Villa y la lucha contra Huerta. Este periodo de su vida se va a prolongar de principios de 1913 a mediados de 1914. Entonces, primero tenemos a Pancho Villa refugiado en El Paso. Segundo, lo vemos penetrar al país en son de rebeldía en contra del cuartelazo de Victoriano Huerta, pero penetra al país prácticamente sin elementos, no tenía dinero y lo que sabemos es que entró con una decena de simpatizantes mal armados y mal montados, ¿sí? Y entonces tuvo Villa durante los meses de lo que quedaba de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 1913, meses muy difíciles, pero muy interesantes, porque lo que hizo Villa fue un largo proceso de reclutamiento y de organización de sus fuerzas. Ahora, en ese momento, durante esos meses, Pancho Villa era uno, tal vez el más importante, el más notorio, pero había otros jefes de otras bandas pululando por todo el territorio de Chihuahua y cada una de estas bandas pues tenía su jefe directo. Ahora, lo cierto es que en septiembre de 1913, y ya más bien en el norte de Durango que en el sur de Chihuahua, se reunieron todos estos cabecillas y formaron la División del Norte. Lo importante es que la formaron ellos, no es una disposición del primer jefe Carranza, sino que es una decisión autonómica. Y también fue una decisión autonómica el elegir como jefe a Pancho Villa, o sea, Pancho Villa no fue designado jefe de la división por Venustiano Carranza, no fue electo por los demás cabecillas, quienes a su vez le dieron el grado de general. La creación de la División del Norte, repito, finales de septiembre, perdón, de 1913, pues dio como resultado un aumento en la eficiencia, en la capacidad de fuego de estas diversas bandas antihuertistas, bandas revolucionarias que pululaban por el norte de México, Durango y Chihuahua. Tan aumentó la eficiencia que dominaron este último estado, Chihuahua, en cosa de 3 meses. Para finales de diciembre y principios de enero ya habían tomado Ciudad Juárez, ya habían tomado Chihuahua capital y la última plaza, enero de 1914, que tuvieron que dominar para poder decir que controlaban todo el estado de Chihuahua, fue la población de Ojinaga. Entonces, una vez que Villa controló todo el estado de Chihuahua al frente de la División del Norte, ¿sí? Tuvo un breve tiempo de gobernador y entonces entró en conflicto con Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, porque a Venustiano Carranza no le gustaba el proyecto gubernamental de Pancho Villa. Lo consideraba, primero que todo, muy autónomo, muy independiente, pero sobre todo era un proyecto de gobierno con una, digamos, política social y con una política económica muy diferente a la que sostenía el primer jefe. Es por esos meses de principios de 1914 cuando se le incorporó Felipe Ángeles. Entonces debe quedar claro que Felipe Ángeles llegó a la División del Norte cuando ésta ya había ocupado, cuando ésta ya controlaba Chihuahua. Esto no quiere decir que intente yo minimizar a Felipe Ángeles, no, para nada. De hecho, el siguiente paso de Pancho Villa fue dejar la gubernatura, se la encarga a gente de su confianza, a Manuel Chao, también deja como secretario de gobierno a Silvestre Terrazas, por favor no confundirlo como miembro de la familia Terrazas, no, él era un periodista de oposición católico, ¿sí? Que tenía un periódico importante y va a ser el secretario de gobierno de la gubernatura villista de Chihuahua. Pero mientras estamos hablando de abril, mayo, junio, Villa hizo lo que se llama, lo que se conoce como la campaña
de la comarca lagunera. Esto es, abandona Chihuahua y toma Torreón y toma Tierra Blanca y toma Paredón con como digamos un antecedente, como el camino que lo iba a llevar a Zacatecas, que era en realidad el punto que quería tomar Pancho Villa. Esto lo va a lograr el 23 de junio de 1914, porque tomar Zacatecas, que es, digamos, su momento más espectacular en términos militares de la Revolución Mexicana, pues le abría el camino a la Ciudad de México. Sí, ya prácticamente una vez que tomabas Zacatecas, pues no te iban a detener en Aguascalientes, o sea, ya tenías el camino directo. Lo que pasa es que Venustiano Carranza de ninguna manera quería que Villa tomara Zacatecas, trató de impedirlo. Primero le dijo que se fuera a tomar Saltillo, luego le dijo que dividiera la división del norte y que parte de sus hombres, encabezadas por José Isabel Robles, apoyaran a Pánfilo Natera, quien era el encargado por Carranza de tomar Zacatecas. Bueno, lo cierto es que Villa no atendió las indicaciones de Carranza, incorporó a Pánfilo Natera en la toma de Zacatecas. Obviamente en la toma de Zacatecas destaca sobre todo Felipe Ángeles. El problema es que después de la toma de Zacatecas, si bien ya no le quedaba enemigo al frente a Pancho Villa, no contaba con ferrocarriles, no contaba con carbón, perdón, sí contaba con ferrocarriles, pero no contaba con carbón, que el carbón se extraía de las minas del noreste de Coahuila, ¿sí? La zona carbonífera, zona dominada por carrancistas. Entonces los carrancistas le bloquearon el carbón a Pancho Villa y por lo tanto ya no podía movilizarse hasta el centro del país. Y por otro lado, había gastado prácticamente todas sus armas y municiones en la dificilísima, en la cruenta, en la profunda batalla que fue la toma de Zacatecas, repito, acompañado de Ángeles, de Natera y de muchos otros generales villistas. Fue el momento más espectacular de la División del Norte. Ahora, cuando Villa toma Zacatecas desobedeciendo las instrucciones de Venustiano Carranza, pues surgieron entre ambos jefes enormes diferencias. Es más, estuvieron a punto de romper la alianza que tenían para luchar contra Huerta, y es más, podríamos decir que esa alianza que llegaron a romper, llegaron a desconocerse por unas horas, aunque hubo instancias que los conminaron a la madurez. Es claro que Carranza no quería que Villa tomara Zacatecas, porque eso lo iba a hacer, perdón, que tomara Zacatecas y que avanzara sobre la Ciudad de México, porque eso lo iba a hacer el héroe de la revolución, lo iba a desplazar como el jefe nato de la revolución, y además había la posibilidad pues de que se hiciera de los elementos materiales y humanos que dejaría el ejército huertista, el ejército federal vencido. Y tercera razón, Carranza no quería que Villa pudiera establecer una alianza con los zapatistas al llegar primero a la zona central del país, a la Ciudad de México. Entonces, esto fue lo que provocó, repito, las enormes diferencias entre Carranza y Villa, pero los dos sabían de la urgencia que tenían para mantener esa alianza y poder vencer a Victoriano Huerta. Era la última etapa de la lucha contra Huerta. La toma de Zacatecas fue el 23 de junio de 1914 y la renuncia y la huida, la renuncia a la presidencia y la huida del país de Victoriano Huerta se dio 2 semanas después. O sea, ustedes saben que el hubiera no se conjuga en historia, pero sí podemos decir que la toma de Zacatecas por Pancho Villa fue el factor decisivo para que Huerta presentara su renuncia. Y por eso yo insisto en que hay momentos en que sí se le tiene que reconocer a Pancho Villa pues su importancia como uno de los grandes líderes de la revolución. Uno de ellos es su colaboración fundamental, esencial, clave en la derrota de Victoriano Huerta, en la derrota del ejército federal huertista. Lo que sucedió fue que en los primeros días de julio, o sea, si la toma de Zacatecas fue el 23 de junio, para la primera semana de julio,
los villistas, los jefes villistas y los jefes carrancistas se reunieron en Torreón, ¿sí? Para resolver las diferencias entre ellos, para resolver, digamos, no solamente las diferencias políticas, sino algo más importante. Bueno, lo primero es decir que aceptaron seguir juntos, mantener la colaboración, mantener la alianza. Carranza seguiría reconociendo a Villa. Villa volvió a reconocer a la primera jefatura, pero hizo algo más. Villa en ese momento, en esos pactos de Torreón, a cambio de que reconociera a Carranza o de que volviera a reconocer a Carranza o de que no rompiera definitivamente con Carranza, que era muy importante para poder vencer a Huerta, Villa entonces se dio cuenta de su capacidad de negociación y obtuvo que se convocara a una convención de generales, ¿sí? Al triunfo del movimiento. Esto es, Villa, que por un lado no se le permitió avanzar sobre la Ciudad de México, ¿sí? Pues por otro lado quedó, digamos, en el grupo convocante de esta instancia, la convención, que iba a resolver los problemas políticos de la facción revolucionaria y que iba también a participar o a hacer las reformas, a diseñar las reformas y el plan de gobierno del futuro gobierno revolucionario. Y este es otro momento extraordinario. Si podemos decir que la toma de Zacatecas fue un momento espectacular en la biografía de Pancho Villa y en la Revolución Mexicana en su conjunto, ¿sí? Yo podría decir también que esos pactos de Torreón, el haber obtenido la concesión de convocar a una convención de generales revolucionarios, es políticamente, no militarmente, pero políticamente, el momento más espectacular de Pancho Villa. Imagínense que un prácticamente analfabeto, ¿sí? Que había carecido de escolaridad, que había tenido una vida delincuencial durante varios años, que no tenía antecedentes políticos claros y explícitos, se va a convertir en el hombre que convoque de una u otra manera o que presione a Carranza para que éste convoque a la convención. Pero no solamente eso, los delegados de Villa en esa convención hicieron que se declarara soberana y que rompiera con Venustiano Carranza. El rompimiento con Venustiano Carranza, ¿sí? El declararse soberana, romper con Carranza, desconocer a Carranza, obligándolo a irse a Veracruz, pues dio lugar a la siguiente etapa de la Revolución Mexicana, que es la guerra de facciones, guerra entre carrancistas y convencionistas, esto es, entre los obregonistas y los gonzalistas por un lado, y por el otro, Villa y los villistas, Zapata y su gente, y un grupo que vamos a llamar de terceristas, ¿sí? O de pacificadores, que no querían ni que quedara Villa al frente del gobierno, ni que quedara Carranza. Esto es, ellos proponían la renuncia de ambos, claro, con el objetivo de que uno de ellos se quedara al mando de la situación, y ese era pues claramente Álvaro Obregón. Entonces, esto es lo que tenemos entre Pancho Villa y la convención. Ahora, la guerra de facciones es un momento importantísimo en la Revolución Mexicana. Ya no es la guerra en contra del dictador Porfirio Díaz, en contra del dictador Victoriano Huerta, ambos representantes del antiguo régimen, para decirlo rápido. No, la guerra de facciones es la lucha entre los diferentes grupos revolucionarios, ya lo dije, por un lado los carrancistas en sus dos facciones, gonzalistas y sonorenses, en contra de el ejército de la convención, que estaba básicamente constituido por villistas y secundariamente por zapatistas. Entonces, esta guerra de facciones, repito, es ya una guerra civil entre revolucionarios, no es una guerra contra el antiguo régimen, es una guerra por decidir dos cosas: qué grupo revolucionario va a quedarse con el poder y qué grupo revolucionario va a diseñar el proyecto futuro de país. Bueno, pues contra los diagnósticos originales que decían que el ejército de la convención, encabezado por Villa,
iba a vencer fácilmente al ejército constitucionalista. ¿Por qué lo decían? Porque estaba clarísimo que en ese momento la maquinaria militar más importante del país era la División del Norte. Y segundo, porque había un cierto mito eh, referente al ejército zapatista. Algunos críticos aseguraban, algunos analistas, algunos expertos aseguraban que podría llegar a tener hasta 60,000 hombres, lo cual yo rechazo. Si hubiera tenido 60,000 hombres, el zapatismo hubiera tomado la capital del país antes que los norteños. Bueno, pues, y por otro lado, los carrancistas solamente contaban con el general Obregón de enorme capacidad, pero de cuestionable lealtad, y con el general Pablo González de enorme incapacidad y de incuestionable lealtad. O sea, uno era un gran militar, pero con dudas políticas respecto a su cercanía con Carranza, y el otro era un pésimo militar, que lo único que había hecho era acumular derrotas, o por lo menos, voy a ser más preciso, retrasar el triunfo del movimiento constitucionalista contra Huerta. El problema es que a pesar de este diagnóstico inicial fallido, ¿sí? Lo que tenemos es que en cosa de meses, menos de un año, ¿sí? Triunfó el movimiento constitucionalista, ganaron los constitucionalistas en contra de los convencionistas, pero este triunfo de los constitucionalistas, de los sonorenses y de los gonzalistas, de los carrancistas, no solamente fue resultado de la genialidad militar de Álvaro Obregón usando las trincheras y las alambradas, como, como lo planteaba la reciente Primera Guerra Mundial. No, hubo razones políticas, militares, sociales, económicas. No voy a entrar ya en razones culturales, pero sobre todo, insisto, en razones, por ejemplo, políticas. Mientras que en el bando de la convención había un caos tremendo. Durante los 8 meses que duró la convención hubo 3 presidentes, pero además esos 3 presidentes eran muy débiles frente a la asamblea de la convención. Había diputados, bueno, representantes, para no llamarles diputados, muy carismáticos, muy protagónicos. Esos 3 presidentes eran absolutamente débiles frente a los verdaderos caudillos de la convención, que eran Villa y Zapata. También decidieron tener gabinetes mixtos, mitad zapatistas, mitad villistas. Esto puede parecer democrático, pero era profundamente ineficiente. Entonces, frente a eso, pues vemos que el grupo constitucionalista tenía un líder único que no permitía facciones, que no permitía escisiones, y me estoy refiriendo obviamente a Venustiano Carranza. En términos militares, cuando llegó Pancho Villa a la zona central del país, a Ciudad de México, ¿sí? Finales de 1914, cuando Carranza abandona la ciudad y se va a Veracruz, Carranza y Villa establecieron una alianza, es el famoso Pacto de Xochimilco, primeros días de diciembre de 1914. Ese pacto es muy fácil de denunciar, era una colaboración político-militar. Los dos nos declaramos enemigos de Carranza, y yo, Villa, te voy a apoyar a ti, Zapata, con armas y municiones, y tú, Zapata, tendrás que colaborar en la campaña contra el carrancismo, sobre todo en las zonas que te son aledañas, y se estaba refiriendo básicamente a Ciudad de México y a Puebla, ¿sí? Por otro lado, esa alianza entre villistas y zapatistas no funcionó. Ni Villa le pudo dar armas y municiones a Zapata, ni Zapata participó en la guerra de 1915. En cambio, a pesar de que se detestaban personalmente, carrancistas y obregonistas, gonzalistas y obregonistas, pues sí colaboraron durante todo ese año de 1915. Por otro lado, Carranza calendarizó bien la lucha, dispuso que no se gastara una sola bala en contra de los zapatistas, que los dejaran que ocuparan Morelos. Es más, Carranza sabía que si les dejabas a los zapatistas que ocuparan y gobernaran Morelos
sin presionarlos, sin acosarlos, para que hicieran su reforma agraria, para que hicieran los cambios políticos que ellos quisieran. El resultado es que no iban a participar, no iban a salir de Morelos para luchar en contra del ejército constitucionalista. La propuesta de Carranza era concentrarse en Villa, ¿sí? Otro problema que tuvo en aspectos militares es que la lucha fue plurifrontal. Villa no estaba acostumbrado a dividir a la división del norte para enfrentar diversas campañas. Villa era una división. El ejército constitucionalista tenía dos cuerpos de ejército y cada uno de estos cuerpos tenía varias divisiones, ¿sí? Entonces la campaña, la guerra de 1915 sí se hizo, sobre todo en el Bajío y el centro de México, Celaya, ¿sí? Santa Ana, Trinidad, León, Aguascalientes, lo que quieran. Por otro lado, el Ébano, que es un punto muy importante. El Ébano fue un sitio muy largo. El Ébano es una población que está en la esquina nororiental de San Luis Potosí, entrando a Veracruz y al sur de Tamaulipas. En otras palabras, entrando a la zona petrolera. Tomar el Ébano era entrar a la zona petrolera y por eso los carrancistas hicieron una gran defensa del sitio del Ébano, de la batalla del Ébano, donde también vencieron a los villistas. Entonces fue vencido en el centro de México, en el Bajío, en Celaya, fue vencido en el Ébano, fue vencido en el occidente, fue vencido en el sureste. En fin, fue una derrota total. Por último, la guerra de facciones comenzó a finales de 14 y principios de 1915. Y esto quiere decir que se dio esta guerra cuando ya había iniciado la Primera Guerra Mundial. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos decidió que toda su producción municionística y armera se iba a ir a los ejércitos de los gobiernos amigos en el frente europeo, o sea, a Francia y a Inglaterra, y por lo tanto a Villa le tocó simplemente pues el mercado negro, las armas usadas, las armas producidas por fábricas, perdón que lo diga con estas palabras, chafitas. En cambio, Carranza, bueno, pues Carranza, como tomó primero Ciudad de México a mediados de 14, pudo hacerse de los establecimientos fabriles que databan del periodo de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta, y con eso sobrellevó la lucha de 1915. Además, razones sociales, ¿sí? El villismo y el zapatismo eran eh, digamos, ejércitos muy regionales, muy sectoriales, poco plurales en términos sociales. Y en cambio Carranza empezó a traer a campesinos y a obreros, ¿sí? Con la ley del 6 de enero de 1915. Fíjense, los días que estaba iniciando la confrontación y al mes siguiente el pacto con el movimiento obrero, la creación de los batallones rojos. Por último, también explicación económica. Los convencionistas ocuparon Ciudad de México, Carranza se fue a Veracruz. Bueno, pues era más caro ocupar Ciudad de México, había que alimentar en un momento de crisis agrícola por la lucha armada a la población más grande en términos demográficos de todo el país, problemas policiales, problemas sanitarios, y en cambio, pues Carranza en Veracruz no solamente era más barato vivir en Veracruz, sino que le permitía acceder a la zona de los pozos petroleros, a la zona fabril de Veracruz, Orizaba, Jalapa, Puebla, Atlisco y a estados vecinos, en fin, que podrían pagar impuestos porque no habían sido destruidos por la guerra, porque no había habido guerra en esas zonas como la había habido en el norte de México. Entonces son varias razones las que nos explican que la derrota del villismo no fue los combates de Celaya, no, fue una derrota total, o sea, no perdió una guerra, no perdió, perdón, no perdió una batalla, Celaya, ¿sí? O el Ébano, no, perdió la guerra. La derrota fue total e irreversible, al grado de que se disolvió la división del norte. Villa salió de Chihuahua, de Zacatecas, de las zonas que dominaba, digamos, a finales de 1914, con un ejército de 40,000 hombres. Regresó un año después, finales de 1915,
al norte de México con un ejército que no pasaba de los 2,000 hombres. Este es el tamaño de la derrota de Pancho Villa. Ahora, Pancho Villa, y que aquí iniciamos otra etapa de su biografía, culpó de su derrota a Estados Unidos, a la alianza Estados Unidos-Carranza, ¿sí? Y entonces Pancho Villa pasó del entendimiento, porque tenía buenas relaciones con los gobiernos fronterizos de Estados Unidos, con las autoridades militares norteamericanas, con los empresarios norteamericanos y colonos norteamericanos que vivían en la zona por él dominada. Entonces pasó al odio, y esto se reflejó sobre todo en los asesinatos o el asesinato de los mineros en la estación de Santa Isabel, enero de 1915, y bueno, un par de meses después, en el ataque a Columbus, que realmente el ataque a Columbus, yo quisiera concentrarme en él diciendo que había tres causas. Uno, la venganza en contra de los hermanos Ravel, que eran unos comerciantes de armas que le habían vendido armas defectuosas a Pancho Villa y que no querían devolverle ni mejorarle el envío de las armas ni devolverle el dinero porque ya era un simple rebelde considerado enemigo de Estados Unidos por los asesinatos de Santa Isabel. También había una motivación en esta alianza entre Carranza y Estados Unidos. Villa quería que se rompiera esa alianza y por eso invadió Columbus, pero también hay la posibilidad de alguna instancia, de alguna incidencia alemana para que Villa provocara un conflicto con Estados Unidos, México, Estados Unidos, para que Estados Unidos no pudiera enviar a sus soldados al frente europeo y los tuviera que, digamos, acantonar en la frontera sur de su país. Como ustedes saben, la expedición punitiva fue una expedición prolongada hasta principios de 1917, o sea, casi un año, entre 10 y 11 meses, restringida geográficamente a Chihuahua, restringida políticamente a solo buscar aprender o derrotar a Pancho Villa, ¿sí? No era una guerra contra México. Lo cierto es que no pudo derrotar a Pancho Villa. En ese sentido, no es que la punitiva haya salido derrotada, salió fracasada, que no es lo mismo, porque no pudo derrotar a Villa y regresó a Estados Unidos a principios de 1917 porque a Woodrow Wilson le urgía contar con todos sus hombres para poder declarar la guerra, sí, a Alemania. Aquí vemos una paradoja y esto me permite ya llegar casi al término de mi exposición. Es curioso, pero en el ánimo popular quedó mejor Villa, ¿sí? El culpable de ese conflicto político-militar con Estados Unidos, y no Carranza, que fue quien diplomáticamente lo solucionó. En síntesis, es mejor aceptado por el pueblo el nacionalismo popular que el nacionalismo gubernamental que representaba acá. Ahora, esta recuperación de la imagen de Pancho Villa por haber atacado Columbus, por no haber sido vencido, por no haberse dejado vencer, por haber engañado a los punitivos durante cerca de 10 meses, pues hizo que se recuperara la imagen de Villa, que se generaran muchos mitos sobre esa resistencia a la expedición punitiva, pero lo cierto es que Villa estaba fatalmente derrotado y que además se le había acabado la opción, por débil que fuera esa opción, de ser algún día un gobierno. La frontera quedó vigiladísima, el acceso a las armas y municiones se le edificó aún más, lo mismo que a los recursos económicos y a las compañías norteamericanas, los hacendados norteamericanos, los mineros norteamericanos ya no podían darles recursos económicos porque ya se trataba de un bandido, de un enemigo declarado de Estados Unidos. Y por otro lado, las fuerzas carrancistas ocuparon Chihuahua en una auténtica guerra de ocupación encabezada por Jacinto Treviño, por Francisco Murguía, ocuparon Chihuahua capital, tuvieron un gobernador, y claro, toda derrota trae dispersión, trae indisciplina, escisiones. Entonces, lo que tenemos es que entre 1917 y 1920, pues Villa se quedó sin recursos, sin acceso a armas y municiones, lo que le impedía tomar acciones importantes o atreverse a acciones importantes. Lo único que le quedaba era sobrevivir, ¿sí?
mediante las exacciones a pueblos, a rancheros, a los sectores populares, que incluso para defenderse organizaron las famosas defensas sociales en Chihuahua. Entonces, durante esos años de 1917 a 20, Villa no fue el revolucionario del pueblo, para nada. Fue todo lo contrario, fue el azote del pueblo que, repito, para repeler a estas pequeñas bandas villistas, porque estaban bandas atomizadas, ¿sí? Ya no estaba ninguno de los líderes históricos del villismo, ya eran jefes nuevos. Bueno, pues crearon defensas sociales, pero repito, esos años fueron más bien de azote del pueblo y no de el revolucionario del pueblo. Estos 3 años de exacciones, de violencia, de crímenes, concluyeron a mediados de 1920, cuando los sonorenses Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles de la Huerta, bueno, derrocaron a Venustiano Carranza, y entonces decidieron integrar a todos los rebeldes que había para pacificar al país, integrarlos al aparato estatal, llegar a negociaciones con ellos. El caso de Villa era muy difícil por el odio mutuo que se tenía con los principales jefes sonorenses. Álvaro Obregón porque lo había vencido en Celaya, Plutarco Elías Calles porque lo había vencido en el intento de toma de Agua Prieta de finales de 1915, pero el presidente interino insistió en que hubiera una negociación para que Villa depusiera las armas. Esta negociación se tuvo que hacer en Sabinas, Coahuila, porque los gobernadores de Chihuahua y de Durango también se negaron a una negociación pacificadora con Villa, ¿sí? Entonces tuvo lugar este pacto de Sabinas y el gobierno de Adolfo de la Huerta, a cambio de la paz, de que Villa regresara a la vida pacífica, a la vida cívica, le obsequió la hacienda de Canutillo. Y no era una hacienda menor, una hacienda de 80,000 hectáreas. Y además le pagó toda la seguridad que requería Villa, porque había pues muchos elementos, mucha gente que quería cobrarle las afrentas que había recibido. Y además el gobierno de Álvaro Obregón y, bueno, primero el de la Huerta, lo financiaron y le autorizaron varios proyectos agrarios, en concreto tener algunas colonias agrícolas militares en los inmensos terrenos de la hacienda de Canutillo. Pero durante esos años fue un típico hacendado, interesado en las ganancias, en conflicto con los vecinos, con los rancheros vecinos, y en particular con los rancheros de una población que se llamaba La Cochinera. Se llamaba La Cochinera porque el negocio era criar puercos, criar cochinos. Con estos rancheros tuvo muchos problemas. Entonces, llegamos ya al último momento de la biografía de Pancho Villa, a mediados de 1923, ya muy relajada la seguridad, ya Villa, digamos, incurriendo en estos errores de adquirir mucha confianza, ¿sí? Y además se acercaba el proceso electoral de 1924. Esto puede ser un factor, quisiera que lo tomaran en cuenta. Entonces Villa fue asesinado en julio de 1900, el 20 de julio de 1923 en la población de Parral. La población de Parral era la población más cercana a la hacienda de Canutillo, se convirtió en la capital para Pancho Villa, o sea, todas las negociaciones bancarias, de herramienta, políticas, las hacía a través de Parral, donde también tenía, además de las mujeres que tenía en Canutillo, pues parece que tenía un par de novias en Parral. De hecho, fue asesinado saliendo de la casa de una de ellas de nombre Manuela Casas. Entonces, yo me pregunto, ¿crimen de Estado? Pues tal parece que no. Obregón y Calles no tenían motivación para acabar con Pancho Villa, quien ya llevaba una vida pacífica, ¿sí? En todo caso, yo más bien sostengo que pudo haber una multicausalidad. Por un lado, algunos miembros del gobierno federal, como el secretario de Guerra Amaro, que también detestaba a Pancho Villa, años atrás había encabezado campañas contra él, pero por otro lado, políticos locales, gente de Durango o de Chihuahua, pues que tenía
graves agravios en contra de Pancho Villa. Pienso, el hombre que financió todo el grupo, la emboscada que acabó con la vida de Pancho Villa, el hombre que, digamos, fue el financiero, se llamaba Jesús Herrera. Y Jesús Herrera era miembro de la familia Herrera, una familia prácticamente extinguida por Villa durante la Revolución Mexicana. Es la familia de Maclovio Herrera, de Luis Herrera, grandes revolucionarios, pero que prefirieron a Carranza por sobre Villa, y entonces Villa fue matando a uno por uno de los hermanos, al padre también de la familia Herrera, incluso con profanación de cadáveres, ¿sí? Unas cosas horrendas. Y entonces Jesús Herrera, que para entonces era jefe de la oficina del timbre en Torreón, parece ser que financió a los rancheros que acabaron con la vida de Pancho Villa. También participó Jesús Salas Barraza, que era un diputado local por el gobierno de Durango, quería ser gobernador y también tenía agravios con Pancho Villa, pero el jefe, el que organizó al grupo de rancheros de la cochinera, que durante semanas estuvieron esperando el momento oportuno, rentaron un par de cuartos ahí a la vuelta de la casa de la novia de Pancho Villa, estaban esperando el momento oportuno. Este señor se llamaba Melitón Lozoya, ¿sí? Por cierto, me dicen que pariente de este señor Lozoya, que está en problemas con la justicia por el asunto de la corrupción, me estoy refiriendo a este Lozoya, el joven Lozoya actual. Bueno, pues estos rancheros, todos tenían agravios, sabemos sus nombres, sabemos sus ocupaciones. Después del asesinato de Pancho Villa, el gobierno los incorporó al ejército y los mandó a operar a zonas distantes de Durango y de Chihuahua. De hecho, los mandaron a operar a Puebla a las órdenes de otro general antivillista que se llama Juan Gualberto Amaya. Así que para mí, estas son las verdaderas causas del asesinato de Pancho Villa, más que acudir al término muy fácil siempre, pero muy difícil de probar, eso de crimen de Estado. Bueno, pues en el caso de Pancho Villa no me queda muy claro, o más bien me queda muy claro que no fue así. Y la última pregunta es entonces, ¿cuál es el legado de Pancho Villa? El legado de Pancho Villa, a mi modo de ver, es múltiple y muy importante. No podemos incurrir en esta visión maniquea de revolucionario o bandolero. Para unos, gran revolucionario, para otros, un execrable bandolero y asesino. No, fue ambas cosas en diferentes momentos de su vida, pero fue un revolucionario muy importante, no solamente en la derrota de Victoriano Huerta, en la convocatoria a la convención, sino que si uno compara los ejércitos de Carranza en contra de Huerta, los ejércitos de Obregón en contra de Huerta, encontramos un gran predominio de clases medias, medias rurales, ¿sí? Solo el ejército de Pancho Villa era un auténtico ejército popular. En ese sentido, sí le queda el término de el revolucionario del pueblo. Ahora, además de eso, no podemos identificar a Villa como un revolucionario agrarista, como sí podemos identificar a Zapata, ¿sí? Pero yo creo que Pancho Villa, hoy más bien, más que un legado agrarista, lo que mantiene vivo a Pancho Villa es ese legado de nacionalismo popular, y por eso es tan querido en el norte de México y en la zona sur de Estados Unidos entre los elementos de origen mexicano. Esto es, a mi modo de ver, lo que yo tengo que decir de Pancho Villa, y les agradezco enormemente la invitación y la atención a mis palabras. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. No sé, doctor, si con la mayoría, con la milagro de la tecnología puede haber escuchado lo afectuoso del aplauso, pero se lo transmito desde este momento, agradeciéndole mucho y pasándole la palabra a mi querida amiga, la directora de UNAM Tucson, doctora Catalina Stern, para los comentarios de cierre. Nuevamente, muchísimas gracias, Catalina. La sala es tuya. Gracias, Rafael. Doctor García Diego, fue un honor y un gusto escucharlo. Gracias por llamarnos amigos, porque para muchos de nosotros usted es un amigo
con el que conversamos muchas veces a través del email, aunque usted no lo sepa, pero ahí estamos. Y nos da Gracias, mucho gracias. gusto. Sus pláticas son enriquecedoras, nos dan, cada vez parece que volvemos a aprender una historia que creíamos que ya no sabíamos, y siempre hay elementos nuevos y puntos de vista diferentes, y creo que es riquísima y nos sentimos muy iluminados con sus pláticas. Así es que muchas gracias. Sé que usted es una persona muy ocupada y el haber dedicado este tiempo para preparar una plática dirigida para esta zona creo que es muy, muy importante. No sé Nada, si haya tiempo de algún comentario de la gente del público, pero pues muchas gracias otra vez y esperamos verlo un día en Tucson personalmente. pues basta que me inviten. Acabo de estar en, en Agua Prieta, Ah, pero también una invitación conjunta del gobierno municipal de Agua Prieta y la frontera con Estados Unidos, con Douglas, y la pasé muy bien realmente. Así bueno, pues Ya haremos está que un la pase paso bien por aquí nuestro, también. doctora. La siguiente lo vamos a invitar a Tucson para que haga ya el tour de esta frontera. No tanto, no tanto. Bueno, pues si hubiera preguntas, si hubiera tiempo, yo con todo gusto estoy muy dispuesto. Yo ya decidí que hoy en la tarde iba a ser Pancho Villa Tucson. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿son comparables la participación de Villa y de Zapata en la revolución? ¿Son comparables? Bueno, es una pregunta que implicaría una respuesta de mucho tiempo. Yo diría, a ver, en términos de origen social, los dos provienen de sectores populares, pero uno viene de un sector popular rural, campesinista. Hay muy pocos elementos no campesinos en el ejército zapatista, ¿sí? Y además, en términos geográficos, procede de este centro del país, con muchas tradiciones, incluso prehispánicas, y con muchas estructuras gubernamentales locales y con una forma de propiedad muy particular del centro de México, una religiosidad distinta. En cambio, Pancho Villa también viene de los sectores populares del norte de México, pero no exclusivamente campesinista. Hay mineros, hay vaqueros, hay gente que trabajaba en las industrias forestales, hay gente que trabajaba en Estados Unidos y que volvió a México para participar en la lucha. Entonces, ahí veo una diferencia. Veo también una diferencia en términos militares, ¿sí? En términos militares, en el sentido de que Zapata nunca tuvo capacidad de fuego, por eso nunca ocupó la Ciudad de México, ni contra Villa, perdón, ni contra Díaz, ni contra Huerta. Los que tomaron Ciudad de México fueron los ejércitos norteños porque tenían acceso a las armas y municiones del mercado norteamericano, lo que no tenía Zapata. También son ejércitos mucho más ricos porque tienen la posibilidad de vender ganado robado, obviamente ganado, digamos, extraído de los hacendados porfiristas al mercado norteamericano, ya fuera ganado en pie o ya fuera ganado en canal, también vender algodón, en fin, lo que fuera. En cambio, Zapata fue un ejército siempre muy pobre, ¿sí? Sí, también tienen algo en común, que ellos son ejércitos que hicieron una doble lucha. ¿Qué significa una doble lucha? Que al mismo tiempo que enfrentaban al ejército porfirista o al ejército huertista, enfrentaban a la oligarquía regional, o sea, también tenían una lucha contra los hacendados del rumbo, cosa que no se ve ni en el ejército sonorense ni en el ejército de Carranza. Entonces, sí hay muchas similitudes, pero también hay enormes, enormes diferencias. En síntesis, el zapatismo es una lucha más tradicional y el villismo es un ejército pues muy moderno. ¿Por qué? Pues porque está cerca de Estados Unidos, cerca de la frontera. Esa sería mi respuesta. Siendo los dos importantísimos. Cuando yo vivía en El Paso, se decía que uno de los revolucionistas estaba enterrado en el cementerio Concordia. No sé si era Huerta. Perdón, es que no entendí su pregunta. Y cuando yo vivía en El Paso, Sí. la gente decía que Huerta estaba enterrado en El Paso, Sí, en a el ver, sí. cementerio Concordia.
A ver, No sé si es cierto o no. Huerta fue vencido por el ejército revolucionario y muy en particular por el ejército de Villa a mediados de 1914. Huerta no se podía exiliar, ¿sí? A Estados Unidos, que era el país cercano, el país civílico para el exilio, porque tenía muy mala relación con Estados Unidos y Estados Unidos ocupaba el puerto de Veracruz. Entonces, Huerta tuvo que huir rumbo al sur de México y de ahí embarcarse a Europa. Posteriormente, financiado por agentes alemanes, regresó a México vía Estados Unidos, ¿sí? Con el objeto de generar una lucha en México para derrocar a los gobiernos revolucionarios e iniciar un conflicto con Estados Unidos. Porque, repito, Alemania insistió de diversas maneras para que Estados Unidos y México entraran en un conflicto. Estando en Estados Unidos, repito, con el interés de penetrar a México y iniciar una nueva rebelión, estoy hablando ya de 1915, Huerta fue detenido, además de la aprehensión, pues entró en problemas de salud. Yo no creo que sea por cólera, sino por los problemas de alcoholismo. Lo que tenía era Pancho una cirrosis tremenda. Fue intervenido, pero no sobrevivió a la cirugía y murió efectivamente en Estados Unidos. Eso es lo que se sabe de Victoriano Huerta. Entonces, yo más bien me inclinaría por cirrosis. Hay que recordar que Huerta bebía mucho. Él decía que sus dos extranjeros con los que se entendía mejor eran Hennessy y Martel. Ya con eso le digo todo. No sé si habría otra pregunta. En el caso Doctor, de ya haber un placer dejado... escucharlo, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, claro. Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poquito con nuestra posición geográfica aquí por un lado Sonora, yo soy sonorense, y me ha Sí, tocado constatar, por ejemplo, cierto desprecio, quizá la palabra desprecio sea correcta, en ciertos círculos en Sonora, por una matanza que hizo Villa en un pueblito que se llama San Pedro de la Cueva. sí. Tremendo. Seguramente usted tiene datos al respecto, Sí, pero hay una posición, hay posiciones muy maniqueas, como usted lo indicaba hace rato, con relación a la figura de Villa, precisamente porque aún pervive esta imagen de Francisco Villa, y me gustaría conocer su perspectiva. ¿Qué le decimos a esos sonorenses que tienen esa no. perspectiva un poco maniquea Fíjese, con no es respecto a nada Villa? más de sonorenses, ¿eh? Parece ser, está confirmado, incluso por los historiadores más partidarios de Villa, que efectivamente en esa población incurrió en muchos excesos, pero sobre todo en excesos de violaciones a muchas mujeres, a decenas de mujeres en esa población. Y esto volvió a comentarse ahora que se decretó el año de Pancho Villa, el 2023, porque fue una decisión que molestó y con razón a muchos colectivos de mujeres, porque lo que sucedió en aquella población de Sonora está cabalmente confirmado. Las fuerzas villistas acabaron con las mujeres de esa población. Así que eso sí está, no es mito de sus paisanos sonorenses. Ahora, los sonorenses además tienen un odio a Villa y un desprecio a Villa, yo diría, además de por sus excesos en contra de las mujeres, pues porque lo derrotaron en Celaya. Entonces, para los sonorenses, para Obregón y para Calles, pues es muy fácil ver a Villa por abajo, verlo, sí, en un segundo nivel, porque fueron los que lo derrotaron. Quienes vencieron a Pancho Villa fueron Álvaro Obregón y Plutarco Las Calles, en ese orden. Ah, buenas tardes, doctor Arnoldo Bautista de UNAM Tucson. Le Perfecto. agradecemos enormemente el habernos dado la oportunidad de esta conferencia. También agradecemos al consulado el haber apoyado, sobre todo al cónsul Barceló, el haber apoyado este importante evento. Para nosotros, la gente del norte de la frontera,
es muy importante conocer a fondo la historia, nuestra historia, en este caso, en el caso nuestro de Chihuahua, porque se ve desde un punto de vista no parcial, académico, y mi pregunta es en el sentido usted habló del plan de gobierno de Francisco Villa cuando fue gobernador y que ahí se encuentra una diferencia con también los otros líderes de la revolución. ¿Nos podría ampliar un poco sobre este aspecto? Sí, bueno, básicamente son diferencias con su proyecto de gobierno y con el estilo que estaba asumiendo de gobernar. Uno es, Villa empezó a tomar decisiones de materias diplomáticas y el primer jefe, Carranza, se había reservado, según el Plan de Guadalupe, que los asuntos internacionales los tenía que dirimir él personalmente, directamente, ¿no? Estoy refiriéndome sobre todo al asesinato de un inglés de apellido Benton. Pero sobre todo, seamos claros al respecto, la diferencia entre el ejército de Villa, el financiamiento del ejército de Villa y el gobierno de Villa en Chihuahua durante 1914 y 1915, contemplaba la incautación, ¿sí?, de haciendas y de enseres y de ganado y de productos agrícolas de las haciendas. Yo les digo las haciendas terraceñas por terrazas, pero no era nada más la familia Terrazas, estaba la familia Falomir, la familia Krill, todos los miembros de la oligarquía de Chihuahua en ese entonces, ¿no? Los Orcasitas, ¿para qué doy más nombres? Entonces, lo que le molestó realmente a Carranza fue esta incautación de propiedades. Villa utilizaba esta incautación, vendía parte del producto, ganado, repito, algodón en Estados Unidos, pero también parte lo vendía a precios subsidiados en los mercados, en las carnicerías de las poblaciones ocupadas por el ejército villista. Y esto es parte, ahí está en esencia la popularidad que llegó a tener Villa en 1914, 1915, porque durante su gobierno pues se vendía a precios subsidiados, repito, en las la carne en estas carnicerías de estas poblaciones, llámese Parral, llámese Zacatecas, lo que fuera. Ahora, para 1915 tardío se acabaron esos productos, ya Villa no pudo continuar con la venta de ganado. Estados Unidos había entrado a la Primera Guerra Mundial, se habían encarecido las armas y municiones, y esto a lo mejor nos explica la derrota frente al ejército de Carranza. Buenas tardes. Bueno, soy Claudia Carreta, estoy muy contenta de escuchar su presentación. Gracias. A ustedes. Me gustaría pedirle si nos puede comentar un poco sobre las fuentes que utilizó para pues, presentarnos esta conferencia, pero que me imagino que tiene que ver más con muchos otros estudios que usted está haciendo al respecto o ha venido haciendo, pero me intriga bastante. Gracias. Sí, absolutamente. Bueno, a ver, en particular yo no me dedico a Pancho Villa, ¿sí? Más bien mis temas son Madero, Carranza y las creaciones de la Revolución Mexicana. Me interesa más el aspecto creativo de la Revolución, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos y demás, que los elementos, digamos, destructivos. Pero yo tuve la fortuna de hacer mi doctorado en la Universidad de Chicago con un profesor austriaco de origen judío que por motivos políticos su familia se tuvo que exiliar en México allá en 1940. Él estudió el bachillerato en México, luego hizo la carrera en la ENA, luego ya regresó a Europa, a Viena, a Berlín, que eran sus ciudades, luego fue contratado en Chicago. Ese señor se llama Friedrich Katz, es el principal biógrafo de Villa. Entonces, digamos que buena parte de lo que yo sé de Villa
es por los escritos de Friedrich Katz y por haber estado tan cerca de él durante esos años. Ahora, algo que sí me precio es no incurrir nada más o no limitarme a la lectura de los textos a favor y de los textos en contra, porque eso te impide un buen acercamiento para entender. Lo importante para los historiadores es comprender, entender determinados personajes o procesos históricos. Entonces uno puede decir, pues qué fácil, yo voy a leer las fuentes que simpatizan con Villa, desde Martín Luis, atravesando por Paco Ignacio Taibo y terminando con Pedro Salmerón. Y otros pueden decir, no, yo voy a ver las fuentes antivillistas, voy a leer, digamos, a Juan Barragán para decirlo rápido, y a concluir con ahorita yo creo que es el historiador más importante del villismo, que es Rey de Cel Mendoza, que acaba de publicar el libro en el que yo me baso para el análisis del asesinato de Villa. El libro se llama La Emboscada, tiene otro anterior que se llama Los Crímenes de Villa. En fin, creo que tenemos que leer de los dos bandos. Se me olvidaba, entre las fuentes villistas más importantes, dije importantes, no más confiables, tiene muchos defectos historiográficamente hablando, metodológicamente hablando, pero están las obras de Alberto Calzadías, que son 8 tomos para la biografía de Pancho Villa. En fin, hay que leer fuentes villistas y fuentes antivillistas para poder tener una visión imparcial de ese personaje y de todo el proceso revolucionario en Chihuahua y en zonas aledañas. Estupendo, pues nuevamente un aplauso para el doctor Javier García Diego Dantán. Muy agradecido, cónsul. Le apreciamos muchísimo, doctor, la generosidad de estar con nosotros, aparte de dedicarnos con toda flexibilidad del tiempo también para ampliar la temporalidad originalmente prevista, realmente apreciándole y por supuesto invitándolo a que venga a Tucson. La Universidad de Arizona también ha sido un centro de estudios importante de muy diversos momentos de la historia de México y sí, tenemos claro. el gusto siempre de contar con estudiantes y catedráticos que tienen ese interés, entre ellos algunos aquí presentes. Así que nuevamente, de hecho, perdón, muy buenas cónsul, noches pero de para hecho, usted, muy buenas final de la tarde para nosotros y un abrazo. Déjeme concluir con dos cositas. Uno, por favor. De hecho, recibí el comunicado, un correíto que me mandó uno de los historiadores pues, más importantes sobre México que está por ahí, que se llama William Beasley, Bill Beasley. Me mandó un correíto y bueno, se lo agradezco enormemente. Es un historiador al que yo quiero personalmente. Somos amigos hace mucho tiempo, aunque hace años que no nos vemos, pero en fin, siempre con un enorme aprecio. Es un extraordinario historiador que además conoce muy bien el proceso villista porque tiene una biografía sobre Abraham González, pues para mí el libro más importante que se ha escrito sobre Abraham González. Nada que agradecer. Mientras se trate del consulado, del gobierno de México, el gobierno de mi país, mientras se trate de la comunidad mexicana en esas zonas de la frontera y mientras se trate de mi queridísima UNAM, cuente conmigo siempre. Muchas gracias. Gracias. Y comentarle también que el doctor Weasley recibió el premio Otley por parte de este consulado. El premio Otley es la más alta condecoración que entrega el gobierno de México a quienes han contribuido al desarrollo de las comunidades en el exterior y por medio de la historia también en su momento se dedicó ese premio al doctor Weasley. Así que muchas gracias Es por muy, traerlo. muy merecido porque es un extraordinario historiador. Buenas noches. Muy buenas noches. Me despido.